su justicia. Nuestro estudio de hoy tiene como tema el increíble poder de las prioridades apropiadas. Sé que el título es muy largo, pero es el apropiado. El Señor Jesús está hablando de prioridades, diciendo cuál debe ser nuestra primera prioridad: buscar el reino de Dios. Y si alguna vez fue necesario un mensaje de esta naturaleza, es justo ahora, durante la presente generación. En general, nuestras naciones son países de valores que se van desvaneciendo y, por lo tanto, nuestras prioridades son patéticas. ¿Por qué? Porque los valores determinan las prioridades y las prioridades determinan los éxitos o los fracasos. William Bennett fue un conocido educador y fue el ministro de Educación de los Estados Unidos en años pasados. Y él habló de los más importantes indicadores culturales y mostró estadísticas alarmantes. Debo enfatizar que William Bennett no fue ningún pastor o predicador denominacional, sino el secretario o ministro de Educación. Y él dijo, desde la década de los años 60, la población norteamericana ha aumentado en un 41%. La producción interna casi se ha triplicado y el gasto social en todos los niveles del gobierno se ha elevado en un 143%. Eso es el gasto social, o sea, el dinero que el gobierno gasta tratando de resolver problemas. En ese mismo periodo de tiempo, los crímenes violentos han aumentado en un 60%, y los nacimientos ilegítimos en un 419%. De paso, permítame decir que no existen tal cosa como hijos ilegítimos. Solo hay padres y madres ilegítimos. Se ha cuadruplicado el porcentaje de divorcios y se ha triplicado el porcentaje de niños que solo tienen o papá o mamá, sin ser huérfanos. Esta erosión cultural y social es una evidencia del cambio que se está dando en las actitudes y creencias de las personas. Recuerda lo que dije hace unos minutos. Los valores determinan las prioridades y las prioridades determinan los éxitos o los fracasos. En el Sermón del Monte Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, al respecto deseo que veamos varias cosas. Primero, la preeminencia del Señor es requerida. ¿Qué quiere decir buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Quiere decir que Jesús debe ser el Rey Supremo. Es el reino de Dios. Y debemos dar al Rey la preeminencia adecuada. Colosenses 1, desde el verso 17, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ese es uno de los secretos de la vida cristiana victoriosa, que Jesús tenga la preeminencia en todo. Ahora, note lo que dice el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. En cada vida, ya sea en su vida o en la mía, alguien o algo tiene el primer lugar. ¿No es así? Y eso sucede en la vida de todos los seres humanos.
El doctor S.T. Gordon, quien fue un gran hombre de Dios, solía decir, en la vida de cada persona hay un trono, en donde o Cristo está reinando, o el ego personal está sentado. Si el ego está en ese trono, entonces Cristo sigue en la cruz. Pero si nuestro ego está en la cruz, entonces Cristo está en el trono. El plan de Dios para usted no es que le dé un lugarcito al Señor en su vida, no. Cristo debe ser prominente y preeminente en su vida. Ser preeminente en todas las cosas. Por eso debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo que Dios hace es para que su Hijo Jesucristo sea glorificado. Un día habrá un juicio final, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Ahora, ¿en base a qué Él merece y demanda ser preeminente? Debido a su deidad. Él es el Señor, Él es Dios. No es un hombre importante al que damos prominencia. Él es el Dios que murió en nuestro lugar en la cruz. Por eso Él merece ser preeminente. Ni usted ni yo nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido comprados con su propia sangre y por lo tanto debemos glorificarle en todo nuestro ser, alma, corazón, mente, fuerza y cuerpo. Pablo aprendió prontamente la prioridad apropiada, o sea, que Jesucristo es el número uno en la vida. El secreto del genuino éxito a cualquier nivel es el tener nuestra vida controlada, equilibrada e enfocada en el Señor Jesús. Él que dijo, nadie puede servir a dos señores. El apóstol Santiago dijo que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Mi amigo, en su vida y en la mía, alguien o algo tiene que ser número uno. Mi anhelo y oración es que en su vida o en la mía, y en la vida de cada creyente, Cristo sea el número uno. Concentración es el secreto del poder a cualquier nivel. La concentración de riachuelos bajando por las montañas dará como resultado un caudaloso río. Si el agua se estanca, se convertirá en un pantano, en una ciénaga. Todo en su vida debe estar bajo el señorío de Cristo. Y alguien me dirá, pero pastor, yo tengo un trabajo y una familia a los que tengo que atender. Necesito descanso, necesito recreación, necesito amigos. Tengo que cuidar mi dieta, etcétera, etcétera. Mi amigo, por supuesto que sí. Pero todas estas cosas deben estar al servicio de su meta principal, que es glorificar a Cristo en todo, y que Él sea preeminente en todo. ¿Sabe usted lo que es una expedición? Bueno, en realidad es un viaje hacia alguna parte con un propósito definido. Cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, está diciendo que tiene una meta, un propósito. Si alguna cosa es un obstáculo para conseguir esa meta, aunque sea legal, Él la dejará. Eso significa que cualquier amigo, cualquier placer, cualquier trabajo, cualquier ambición, cualquier pasatiempo que me impida hacer de Cristo el número uno en mi vida, tendré que dejarlo. Todo tiene que estar al servicio de mi Señor, para que Él tenga la preeminencia en todo. ¿Cuáles son los resultados prácticos de esta prioridad? O sea, si Cristo es el número uno en su vida o en la mía. Que primero estaré buscando el reino de Dios y su justicia. Que mi primer pensamiento al empezar el día será Él. Que mi último pensamiento al irme a descansar por la noche será Él. Permítame compartir con usted algo muy personal. He desarrollado ciertos hábitos que me ayudan en mi vida espiritual. Tan pronto abro los ojos por las mañanas, alabo al Señor y le entrego toda la honra y la gloria. Le pido que me dé fuerza y fortaleza y que controle mi vida. Y que en todas las cosas Él sea preeminente, no solo los domingos en la iglesia, sino cada día de la semana. En Hebreos 10:25 leemos, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mientras más y más nos acercamos al día final, más y más debemos exhortarnos unos a otros,
Más y más debemos estudiar y meditar en la palabra de Dios. Más y más debemos identificarnos con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El domingo es el día del Señor. Pero nosotros, los seres humanos, lo hemos convertido en el día para el fútbol, el soccer, el básquetbol, el béisbol, el tenis, el voleibol o cualquier otro deporte o diversión. El domingo debe ser separado para el Señor. El domingo es el día del Señor. Todos los días de descanso en las profecías del Antiguo Testamento están resumidas en el Señor Jesucristo y hacen referencia al primer día de la semana. Ahora, ¿qué sucedió en ese primer día de la semana? Escúcheme. Jesús resucitó de entre los muertos, apareció frente a sus discípulos, el Santo Espíritu de Dios descendió sobre la iglesia primitiva, el apóstol Pablo predicó, y los creyentes traían sus diezmos y ofrendas el primer día de la semana. Mi amigo, usted necesita dar a Jesucristo la preeminencia, o sea, darle a Él sus primeros pensamientos al comenzar el día. Le aseguro que así le será más fácil el pasar todo el día pensando en Él, y hacerlo cada día de la semana. Y el primer día de la semana traer los primeros frutos de su trabajo. Y me refiero a diezmos y ofrendas. Busque Proverbios 3, los versos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, esto no significa que usted primero paga todas las cuentas que tiene que pagar, y luego de lo que le sobra le da alguna cosita a Dios. Mi amigo, no trate a Dios como si Él fuera un pordiosero, y usted le hace un enorme favor dándole alguna limosna. Si esa es su actitud y su práctica, usted, mi amigo, es una desgracia para la gracia. Suponga que usted me invita a mí y a otros hermanos a su casa a tomar un cafecito o un tecito. Su esposa ha horneado un delicioso cake o pastel. Usted da un pedazo de cake a todos, menos a mí. Y yo, asombrado, apenado y hambriento, veo como ese cake desaparece como por arte de magia. Y solo quedan en el plato unas pocas migajas del cake. Y usted, con mucha amabilidad y una enorme sonrisa en el rostro, me dice, pastor, todas estas migajas son para usted. Y alguien me preguntará, pastor, ¿qué está tratando de decir con eso? Bueno, estoy tratando de decir algo que no es muy agradable, pero que es obvio. La mayoría de las veces le damos a Dios solo las sobras. Pagamos nuestras deudas y eso está muy bien. Depositamos algo en nuestra cuenta de ahorros y eso está bien. Gastamos en lo que queremos, no en lo que necesitamos. Y después de todas estas cosas, de lo que nos sobra algo le damos a Dios. ¿Qué dice su palabra? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y primicias significa lo primero, lo mejor, lo escogido. Honra a Dios con las primicias de su labor, de su trabajo, de su profesión. Y se lo da primero, no al último. Él es Dios soberano que murió por usted en la cruz del Calvario. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y si alguno de ustedes está pensando si existe alguna buena razón para diezmar, hay por lo menos 3 buenas razones para diezmar. La más baja de esas razones es diezmar para prosperar. Es una razón bastante egoísta porque está buscando su prosperidad personal. La más alta razón es que se diezma para honrar y glorificar a Dios. Aunque yo no fuera bendecido al hacerlo, yo seguiré brindando mis primicias a Dios. Escuche con atención lo siguiente porque es muy importante. Usted necesita darle a Dios la primera consideración en cada decisión que haga. No tome ninguna decisión sin presentársela primero a Dios.
Busque 2 de Corintios 8:5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Cuando usted se entrega primeramente a Dios, todo, absolutamente todo lo demás, trabajo, vacaciones, novio, novia, cónyuge, hijos, amistades, pasatiempos, lo que sea, tiene que ser considerado a la luz de la cruz del Calvario. Muchos queremos tener al Señor en nuestras vidas, pero ¿sabe cómo muchos quieren tener al Señor? Como llanta o goma de emergencia. Y Él no quiere que le consideremos de esa manera. Él quiere ser, por decirlo así, el volante de su vida. Él quiere tener el control de su vida. Él quiere ser el número 1 en su vida. Usted debe entregarle toda la devoción de su corazón, entregarle todo su amor y amarle muy intensamente, por sobre todas las cosas. Cualquier cosa a la que usted ame más, sirva más y tema más que al Todopoderoso Dios será su ídolo. Y la idolatría es el pecado del cual se derivan todos los demás. Cuando Dios amonesta a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerde que esta iglesia era una iglesia estupenda, activa, con discernimiento espiritual, perseguida y paciente. Sin embargo, había abandonado su primer amor hacia Dios. Bien, voy a detenerme en este punto. Anhelo que lo que hemos estudiado hasta este momento sea de bendición y utilidad práctica en su vida, si ya tiene una relación personal con Jesucristo. Si no es así, le invito a que haga esa decisión espiritual ahora mismo. La salvación de su alma es un asunto serio, y no debe posponerlo para mañana, si puede hacerlo hoy. Voy a orar una pequeña oración para que le sirva de guía. Usted ore con sus propias palabras, pero dígalas con fe, con sinceridad, con seriedad. Dios está esperando y anhelando su Semana Santa o la Navidad, si no siempre. Cuando usted se entrega primeramente a Dios, todo, absolutamente todo lo demás, trabajo, vacaciones, novio, novia, cónyuge, hijos, amistades, pasatiempos, lo que sea, tiene que ser considerado a la luz de la cruz del Calvario. Cuando Dios amonesta a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerde que esta iglesia era una iglesia estupenda, activa, con discernimiento espiritual, perseguida y paciente. Sin embargo, había abandonado su primer amor hacia Dios. ¿Sabe lo que es el primer amor? Bien, recuerde la primera vez que se enamoró. Yo recuerdo eso muy, muy bien. Especialmente la primera vez que la besé. Sentí como una corriente eléctrica por mi espina dorsal. Ella puso sus brazos alrededor de mi cuello y yo me sentí como hielo derretido por un fuerte sol. Fuegos artificiales, sirenas, campanas. Veía música con mis ojos y mis oídos captaban colores. En serio, en serio. Y cuando nos casamos, bueno, ni siquiera sé cómo explicarlo, pero sí le puedo decir con toda honestidad delante de Dios que hoy amo a mi esposa más de lo que la amé entonces, y que nuestra luna de miel continúa siendo una luna de miel, a pesar de los años, los hijos y los nietos. ¿Por qué no se ha terminado nuestra luna de miel? Porque no he perdido por mi esposa, mi primer amor. Alguien dijo que la luna de miel es el tiempo comprendido entre lo prometo de entonces y el no recuerdo haberlo prometido de ahora. Jesús dijo algo que no estaba bien en la iglesia de Éfeso. No que ya no le amaban, pero que ya no era el apasionado amor del principio. Veamos un paralelismo. Si usted ya es salvo o salva, ¿se acuerda todo el amor que sintió por Jesús cuando Él vino a ser una realidad en su vida? Si usted no ama a Jesús hoy más, pues es que le ama menos. Y si no le ama más hoy de lo que le amó ayer, es que está viviendo en pecado. Cada día Jesús quiere ser más real que el día anterior, y Él demanda, y se merece,
toda nuestra atención y devoción. Entréguele sus primeros pensamientos en la mañana, entréguele su alabanza personal y congregacional el primer día de la semana. Traiga con un corazón agradecido las primicias de lo que ha ganado, o sea, diezmos y ofrendas, el primer día de la semana. Considere la presencia de Jesús en cada decisión que deba tomar, por insignificante que parezca. Un pastor le propuso matrimonio a la señorita con la cual quería casarse y le dijo: ¿considerarías el ocupar el segundo lugar en mi vida? Mi amiga, ¿cómo contestaría usted una proposición matrimonial así? Algunos responderían: yo no quiero ocupar el segundo lugar en la vida de nadie. Pero escúcheme, si usted es una mujer sabia y lista, querrá ocupar el segundo lugar en la vida de un hombre genuinamente cristiano. ¿Por qué? Porque cualquier hombre que ame a Jesucristo en forma suprema le amará a usted de una manera que no podría amarla de ninguna otra manera. Suena un poquito confuso, pero no lo es. Si un hombre ama primero a Dios por sobre todas las cosas, le amará a usted con el amor de Dios. Y usted debe agradecer a Dios por el hombre o la mujer que, siendo su cónyuge, le ame con la clase de amor que no se desvanece, ni se apaga, ni se marchita con el tiempo, porque le ama con el amor con que ama a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia significa una devoción a Dios con todo el corazón, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Notó esas tres palabritas? Todas estas cosas. Parece que todos estamos en el negocio de tener o querer cosas. ¿No es así? Y el Señor nos dice que no debemos preocuparnos por ellas. Este versículo es la clave hacia la prosperidad y es, además, el remedio para la preocupación. Por lo general, hombres y mujeres modernos ponen a las cosas primero y segundo a Dios. Y como ya lo he dicho varias veces, debemos adorar a Dios, amar a la gente y usar las cosas. Pero ¿qué es lo que hacemos en la actualidad? Amamos las cosas, usamos a la gente e ignoramos a Dios. Y luego nos preguntamos por qué estamos en la condición moral y espiritual en la que estamos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Dice: si me dan la preeminencia, si yo soy el número uno en su vida, yo me haré cargo de sus problemas. ¿Sabe lo que es una persona preocupada? Primordialmente es una persona que pone las cosas en primer lugar. Eso es todo. En Mateo 6:25 Jesús dijo: por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y en el verso 26, Jesús dice que su Padre Celestial cuida aún de las aves de los cielos. En pocas palabras, ¿sabe lo que Jesús está diciendo? Está diciendo que la preocupación es, primero, innecesaria, segundo, sin sentido, y tercero, inútil. Pero además, la preocupación es una demostración de falta de fe. Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Así que la preocupación no tiene ninguna excusa. Veamos los versos 31 y 32.
No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sabe quiénes eran los gentiles? Pues eran en los Estados Unidos, Pete Maravich, mejor conocido como Pistola Maravich. Era un jugador increíble. Podía hacer verdaderos malabares con una pelota de básquetbol. Inventó movimientos que aún hoy en día los basquetbolistas amateurs o profesionales tratan de imitar. Fue Pistola Maravich quien perfeccionó el pase por la espalda o el avanzar rápidamente durante el juego, reboteando la pelota entre las piernas, lo cual confundía por completo a los jugadores contrarios. Su promedio de puntos por partido durante sus años como jugador universitario fue de 44 puntos. En la década de los años 70 fue nominado como el jugador del año 3 veces. Luego pasó a jugar profesionalmente y su promedio por juego fue de 30 puntos. Pistola Pete Maravich jugaba básquetbol con una intensidad que no he vuelto a ver en ningún jugador. El básquetbol era su vida. Él mismo solía decir, me acuesto teniendo como almohada una pelota de básquet. Cuando salgo de casa, salgo boteando una pelota de básquet. Jamás nadie me ha visto sin una pelota de básquetbol en mis manos. La única ocasión cuando no la tengo en mis manos es cuando me estoy bañando. Y era cierto. Pistola Maravich y la pelota de básquetbol eran prácticamente inseparables. Sin embargo, él nunca estuvo satisfecho y su vida comenzó a desmoronarse. Su madre se suicidó y él se sintió culpable y comenzó a beber. Primero comenzó a beber socialmente. Socialmente es un eufemismo que se usa para decir que una persona se está volviendo alcohólica. Pero seguía siendo un jugador profesional de básquetbol. Luego se convirtió en un bebedor problemático. Pero como jugador profesional de básquetbol era evidente que poco a poco iba perdiendo sus extraordinarias habilidades. Y muchas veces confesó que no tenía paz interior. Y pensó que si ganaba algunos campeonatos profesionales de básquetbol tendría paz. Pero nunca logró ganar un campeonato de básquetbol profesional. Se retiró de la actividad deportiva a los 33 años de edad. La misma edad que tuvo el Señor Jesucristo cuando fue crucificado. La misma edad que tuvo Alejandro el Grande cuando conquistó el mundo conocido de entonces. Pistola Maravich, considerado en su tiempo uno de los fenómenos del básquetbol, ahora retirado, casi no lo podía soportar. Por más de 25 años el juego de básquetbol había sido su Dios, pero ese Dios no le había ayudado a llenar las necesidades de su corazón. Así que comenzó a meterse en cosas extrañas. Nueva era, misticismo, astrología, supervivencia, extraterrestres, platillos voladores, etcétera, etcétera. Pero nada, absolutamente ninguna de estas cosas le brindaron lo que su corazón necesitaba. Un día alguien le habló de Jesucristo. Le dijo que Dios le amaba, que Cristo había muerto por sus pecados y que si él se lo pedía, solo Cristo podía llenar la íntima y profunda necesidad de su corazón. Más tarde, al compartir su testimonio con otras personas, Pistola Pete Maravich dijo lo siguiente: una noche del mes de noviembre de 1982 no podía dormir. Me levanté de la cama, me arrodillé en el suelo, abrí mi corazón recibiendo a Cristo en mi vida como mi Salvador y Señor, y desde ese momento, Jesús fue el número 1 en mi vida. Pistola Pete Maravich descubrió en forma personal el significado de Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pete Maravich fue hasta Carolina del Sur, donde se llevó a cabo una campaña evangelística con el Dr. Billy Graham.
y dio su testimonio frente a 35,000 personas. Y entre las muchas cosas que él expresó, dijo lo siguiente: en ese estadio le brindaron una fuerte y prolongada ovación. Para Pistola Maravich, el básquetbol había dejado de ser número uno en su vida. Ahora Jesucristo era número uno. Mucho tiempo después, durante una reunión deportiva informal entre amigos, yo oré por él y con él, y discerní la quemante intensidad del amor de Pete por Cristo. Pistola Maravich tenía entonces 40 años, y estaba en la cancha de básquetbol practicando con algunos amigos. Uno de sus amigos le preguntó: Pete, ¿y cómo te sientes hoy? Y Pete le contestó: nunca me he sentido mejor en toda mi vida. Segundos más tarde, súbitamente, Pete cae al suelo, retorciéndose de dolor. De inmediato llamaron una ambulancia, y por 45 minutos los paramédicos trataron de revivir a Pete. Pero todos sus esfuerzos fueron inútiles. Y el 5 de enero de 1988, Pistola Pete Maravich pasó a la presencia de Dios, a mirar el rostro de Dios, no por haber sido el número uno en el básquetbol, sino porque hizo a Jesús el número uno en su vida. En la vida de cada ser humano, alguien o algo ocupa el primer lugar. Si Cristo es el número uno, si Él tiene la preeminencia en su vida, entonces Mateo 6:33 será para usted el verso más importante de la Biblia. Pero si usted pone las cosas primero y en segundo lugar a Dios, nunca podrá descubrir la paz que Pistola Maravich descubrió, la paz que yo he descubierto, y la paz que millones de seres humanos han descubierto. ¿Cuántos de ustedes que escuchan este programa podrían decir: Pastor Rogers, me he arrepentido de mis pecados, he recibido a Cristo como mi Salvador y Señor, sé que soy salvo y que si muriera ahora mismo por la gracia de Dios, iría directamente al cielo? Si puede decir eso, doy gracias a Dios por usted. Pero si usted no es salvo o salva, o no tiene la seguridad de su salvación, sepa que la muerte puede llegar súbitamente, tal y como sucedió con Pistola Maravich. Si desea salvarse ahora mismo, permítame guiarle en una corta oración. Ore con sus propias palabras. Ore en voz alta o silenciosamente, si lo prefiere, pero ore con fe, con confianza, con sinceridad, sabiendo que Dios escuchará su oración y que Él conoce las motivaciones y las intenciones de su corazón. Querido Dios, reconozco que hasta este momento muchas cosas en mi vida han estado ocupando el primer lugar, y solo en ciertas actividades religiosas, en ciertas fechas del año, te he puesto momentáneamente en primer lugar, para luego volver a lo de siempre. Las cosas en primer lugar, tú en segundo lugar. Señor Jesús, muchas gracias por haber entregado tu vida en la cruz, pagando así el precio de la deuda de mis pecados. Perdóname, límpiame, sálvame y sáname espiritualmente. Deseo que seas